En el anterior vídeo vimos el inicio de los videojuegos hasta la gran crisis del videojuego sucedida en 1983, pero el videojuego no estaba ni mucho menos acabado. Los años 80, con la industria japonesa a la vanguardia, introdujeron de nuevo las videoconsolas domésticas en todo el mundo, asentando los pilares del entretenimiento digital. Nintendo Entertainment System, conocida también como NES, de la empresa nipona Nintendo, es una videoconsola de 8 bits perteneciente a la tercera generación en la industria de los videojuegos, concebida a base de cartuchos. Se lanzó en Estados Unidos en 1985 con un diseño renovado, pues 2 años antes se había lanzado en Asia con otro diseño y con el nombre de Famicom. Su videojuego estrella se incluía dentro del pack de juego de la consola. Se llamaba Super Mario Bros., creado por Shigeru Miyamoto. Pronto tuvo la continuación con el 2 y el 3. El juego describe las aventuras de dos hermanos fontaneros, Mario y Luigi, que tienen que rescatar a una princesa. El personaje de Mario ya había aparecido 4 años antes en el juego de arcade Donkey Kong con el nombre de Jumpman, y Mario y Luigi aparecieron por primera vez 2 años antes en el juego de arcade Mario Bros. Las máquinas de arcade constituían el banco de pruebas perfecto para las consolas domésticas. La NES es considerada la consola más exitosa de su época y contribuyó a revitalizar de forma significativa la industria estadounidense de los videojuegos, muy dañada por la gran crisis del año 83. En una encuesta de 1987, Mario fue reconocido por más niños estadounidenses que el propio Mickey Mouse. Una gran táctica de negocio fue que Nintendo instaló un circuito en cada consola y otro adicional en cada cartucho con licencia oficial. Si el chip de la consola no podía detectar a su equivalente en el cartucho, el juego no se iniciaba. Debido a la producción controlada de sus cartuchos, Nintendo era capaz de hacer valer estrictas reglas impuestas a sus desarrolladores third party. Estos últimos debían firmar asimismo un contrato hecho por Nintendo con el que se comprometían a desarrollar exclusivamente para el sistema. Nintendo obtuvo así durante unos años un monopolio en la industria del videojuego. También con un sello de calidad podía exigir que los videojuegos guardasen ciertos estándares para que la videoconsola no se desprestigiase con títulos de baja calidad. El catálogo de juegos de la máquina creció exponencialmente, incluyendo títulos tan emblemáticos como The Legend of Zelda, también ideado por Shigeru Miyamoto, Mega Man, Final Fantasy, Double Dragon, Punch-Out. Entretanto, una serie de empresas japonesas dedicadas al negocio de los arcade se situaron entre las más importantes del mercado, produciendo una serie de títulos de enorme éxito. Destacó por encima de todas Capcom, creadora de clásicos como Ghosts and Goblins, Mega Man, Final Fight o Street Fighter. Otras compañías destacables fueron Konami, con títulos como Frogger y Contra, Irem, Jaleco, SNK o Sega, con Altered Beast, Golden Axe y el juego de carreras Outrun. Inolvidable ese juego donde nos sentábamos al volante de un Ferrari Testarossa descapotable rojo con una mujer rubia como acompañante, mientras la máquina de arcade simulaba movimientos reales. En 1987, la NES, abreviación de la Nintendo Entertainment System, se presentó en el mercado europeo, pero por aquel entonces tuvo que competir con distintos microordenadores de 16 bits como el Atari ST o el Commodore Amiga, que se estaban abriendo un hueco en ese mercado. En 1985, la compañía japonesa Sega, famosa por sus juegos de arcade, lanza su Master System. 2 años más tarde ya había sido lanzada en Estados Unidos y Europa. Los juegos estrella eran Hang On y Alex Kidd y Miracle World. La Master System técnicamente era ligeramente superior a la NES, pero la NES ganó a la Master System en casi todos los mercados. Richard Branson, fundador del grupo Virgin, compró Mastertronics, la compañía encargada de distribuir la Master System en UK. Gracias a su buen hacer, llegaron a vender millones de unidades en el mercado europeo. La gran rivalidad entre Sega y Nintendo había comenzado. En 1988, Sega se adelantó y lanzó la Mega Drive, conocida en diversos territorios de América como Genesis, una máquina de 16 bits perteneciente a la cuarta generación de videoconsolas. La Mega Drive no tenía rival, era la mejor videoconsola del momento. Llegó amparada por un catálogo basado en sus mayores éxitos de los salones recreativos. El problema supuso que estos juegos tenían una calidad técnica apabullante, pero la vida del videojuego era muy corta, propia del modo de juego arcade. Muchos jugadores acabarían volviendo a la NES aunque fuese una consola de la anterior generación, pero todavía con un catálogo muy vivo e interesante. En 1989, Nintendo saca una videoconsola portátil llamada Game Boy. Tras una lucha con Atari, se hace con los derechos de un juego diseñado por el ruso Alexei Pajitnov. El juego se llama Tetris. Este juego está basado en un puzzle llamado Pentominos, pero reduce la complejidad con combinaciones de 4 fichas que dan lugar a 7 piezas diferentes. El juego fue un éxito universal y al incluirse con la Game Boy lanzó a esta consola al estrellato. Respuesta de Sega fue la Game Gear, una consola portátil técnicamente mucho más potente y encima a color que contaba con un convertible para ver la televisión. La respuesta de Sega al Tetris fue Columns.
Pues bien, Game Boy, una consola muy inferior, le ganó la partida a la Game Gear. También por esta época empiezan a surgir las primeras aventuras gráficas para ordenador, un género que se hizo muy popular. La empresa LucasArts, fundada por George Lucas, el padre de Star Wars, fue junto con la compañía Sierra Online el desarrollador más importante de este tipo de videojuegos. El primer título importante de LucasArts fue Maniac Mansion, para el que desarrollaron un motor y un lenguaje llamado Scum que utilizarían en juegos posteriores. LucasArts desarrolló aventuras gráficas muy exitosas como Indiana Jones y la Última Cruzada e Indiana Jones Fate of Atlantis, Loom, la saga Monkey Island, Day of the Tentacle. Volvamos a la rivalidad Nintendo-Sega. La Game Boy era la líder de las consolas portátiles y la Mega Drive era una consola superior a una NES que seguía teniendo mucho éxito. Aún así, Sega no se conformaba y supo que había que dar un golpe efectista. Contrató al CEO de Mattel, Tom Kalinske, un hombre de negocios que tomaba decisiones de marketing arriesgadas y había obtenido grandes éxitos con la Barbie. Su primera decisión fue bajar el precio de la Mega Drive. Por otra parte, crear una mascota que pudiese mirar cara a Mario. Así, Sega se puso a trabajar en el que se convertiría en el título más exitoso y popular de toda su historia, Sonic the Hedgehog, 1991. Sega volvía a ser líder de ventas y volvía a coronar el estrellato. Nintendo, con su hegemonía perdida en Europa y peligrando en Estados Unidos, decidió dar un paso adelante y lanzar de una vez su nueva máquina. Hablamos, claro está, de la Super Nintendo. La Super Famicom, nombre con el que se conocía en Japón, se lanzó en Japón en noviembre de 1990. Fue un éxito inmediato. Las primeras 300.000 unidades se vendieron en apenas horas, y como consecuencia de la perturbación social generada, el gobierno japonés pidió a las empresas de videojuegos que planificaran los futuros lanzamientos de consolas en fin de semana. Al año siguiente la videoconsola se lanzó en Estados Unidos y un año más tarde en Europa. El lanzamiento en los mercados occidentales no fue tan exitoso como en Japón, mientras la Super Nintendo poco a poco iba sacando más títulos y asentando su mercado. F-Zero, Super Ghouls and Ghosts, Super Castlevania 4, Super Mario Kart, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Street Fighter 2... La Super Nintendo era ligeramente superior a su rival de 16 bits, hablamos de la Mega Drive, en casi todos los aspectos. La Super Nintendo también contaba con el modo 7, un sistema de procesamiento gráfico que creaba una especie de 3D al elevar la cámara y poder girar y escalar un plano creando una perspectiva. Este sistema se puede apreciar en F-Zero y Mario Kart. Poco a poco la Super Nintendo fue robándole cuota de mercado a la Mega Drive. La rivalidad estaba en su momento más álgido. O eras de Sega o de Nintendo, no cabían medias tintas. Sega entonces decidió sacar una serie de periféricos para la Mega Drive como el Mega CD y Sega 32X, que fueron un gran fracaso, eran carísimos y solo contribuyeron a empeorar la percepción de la marca. Los videojuegos para PC también fueron evolucionando. ID Software, una compañía estadounidense de desarrollo de videojuegos, empezó a desarrollar una serie de shooters en primera persona. Videojuegos que exploraban la apariencia de una perspectiva en 3D que llevaron a los videojuegos a un escalón más en cuanto a nivel técnico. Wolfenstein 3D y sobre todo Doom fueron los más exitosos y sentaron las bases de un género que se haría enormemente popular. Mientras tanto, Nintendo continuaría experimentando el potencial de su máquina. En 1994, la compañía Rareware apostó todo por el videojuego Donkey Kong Country, muy revolucionario en el aspecto gráfico, siendo el primer juego comercial para videoconsolas del hogar en utilizar gráficos 3D prerenderizados, gracias a un proceso denominado Advanced Computer Modeling, una técnica también utilizada en otro juego de la misma compañía, Killer Instinct. Super Nintendo en esta época ya dominaba el mercado, ignorando el devenir de la industria que comenzaba a apostar por lo que sería el futuro, el soporte óptico de CD. El soporte óptico traería una nueva generación de videoconsolas como la PlayStation, pero de eso hablaremos en el siguiente vídeo.